Los que estamos aquí estamos con un propósito de honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que bienvenidos cada uno, como lo dije antes. Vamos a buscar en la Biblia, para los que tienen Biblia ahí, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 22 en adelante. Hechos, capítulo 20. Yo quiero hablar de un tema, hermanos, que necesito, no porque yo lo esté predicando, pero quiero, hermanos, que usted le preste atención. Trataré en la medida de lo posible no ser extenso, pero sí quiero, hermanos, que usted entienda. Bueno, número uno es que todos los días son del Señor, pero el domingo hemos de sacar un espacio, un tiempo un poco relajado, pensando, o más bien no pensando en lo que quedó en la casa, no pensando en algunas cosas, porque esas cosas nos desconectan de Dios. Y necesitamos el pequeño, pero muy pequeño espacio que estamos aquí, podamos sacarlo y darle la mejor alabanza a Dios. Entonces, parte de eso, hermanos, es poder compartir la palabra del Señor y ver qué es lo que le he orado a Dios para poder compartir esta palabra. Y yo quiero hablar un poquito acerca de una frase que usted no la escucha mucho, pero es acerca de determinación. Capítulo 20, verso 22. Vamos a ver, los que lo tienen por allí. Aleluya. Voy a leer del verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias. Quiero pedir, oh Dios, en este momento por los que estamos aquí y los que hayan de escuchar, oh Dios, quizás por la predicación grabada, Dios. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que esa palabra pueda producir el fruto y el resultado necesario, Dios, para este tiempo. Úsame, Dios, solamente como un instrumento. Quiero, oh Dios, disponer mi vida. Y te pido que la bendición, oh Dios, pueda abrazar a cada una de las familias y que esta palabra nos prepare, oh Dios, para tener el mayor de los éxitos en nuestra vida en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar un poquito de determinación. Ahorita voy a explicar un poquito, por lo menos alguna luz de lo que el diccionario nos enfoca. Pero la mayoría de los fracasos de la gente que usted mira en la vida espiritual, en la vida diaria, en los proyectos y en el diario vivir, hermanos, la mayoría de los fracasos que usted mira en las personas se dan por falta de determinación. Por supuesto, lo que yo voy a decir, usted lo sabe. Las universidades, los colegios, mayormente las universidades y algunas instituciones y algunas personas en particular, cuando piensan en becar a alguien, piden alguna recomendación, algunos datos de esa persona que van a becar para pensar si vale la pena becarlo o no vale la pena becarlo. Y entre las cualidades que esa universidad busca y pide de los colegios para poder becar a una persona, es que esa persona sea una persona determinada en lo que quiere.
Porque si la universidad o la persona que va a becar a alguien no recibe esa información de esa persona que él o ella o quien quiera, la institución que sea, que vaya a respaldar a esa persona, y esa persona no tiene determinación, lo que suele suceder casi siempre es que al inicio de la universidad o de la carrera se va a desperdiciar la beca, porque esa persona no tiene determinación. Resulta que al inicio de la universidad se encuentra muchas problemáticas que no había enfrentado, pero entonces las universidades y toda persona lo primero que piensa y necesita saber si ese alumno que va para allá tiene determinación. Porque si no, en los primeros exámenes, los primeros profesores, las primeras materias que empiece a enfrentar, que tenga que hacer exámenes, que tenga que estudiar para prepararse, lo que hacen muchas personas es tirar la toalla, dejar el estudio e irse para la casa, y así está lleno Costa Rica de gente inestable y gente sin determinación. Me acuerdo cuando Steven estaba en la universidad. A veces nos quería estresar porque una vez nos llamó un tiempo de mucho estudio, mucha materia, mucho examen, y a las 3 de la mañana estaba estudiando. Y tenía que ir a entrar a las 7 a la universidad otra vez. Y nosotros le decíamos, acuéstese un rato a descansar porque necesita. Pero si Steven no hubiese tenido determinación, deja eso botado. Y dice, voy a cambiar de carrera, o voy a cambiar algo que sea bien fácil, porque no tiene determinación. Para él ser o estar donde está ahorita, tenía que tener esa cualidad que se llama determinación. Ahora esto lo vamos a aplicar un poco al cristianismo y vamos a mirar algunos ejemplos que miramos o encontramos en la Biblia. Muchos ejemplos. Pero ¿qué es determinación? Dice que determinación es osadía, actitud del que actúa con decisión. Determinación es importante de aquella persona que actúa con decisión y no se detiene ante los riesgos y las dificultades. Dice que es el valor o firmeza, resolución en la manera en la que va a actuar. Si usted ha iniciado la vida cristiana y no tiene resolución, no tiene actitud, no está dispuesto a correr los riesgos y a pasar las dificultades que se enfrentan para entrar al cielo, muy probable usted se devuelva. ¿Me están escuchando? Podría decir y resumir mucho en un pasaje que citamos muchas veces desde este punto, y es que el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Entonces, hoy estoy hablando con valientes. Levanten la mano a ver si voy a hablar con alguien. Amén. Ok, yo quiero prepararlo acerca de algunos pasajes bíblicos y lo que Dios nos dejó determinado en su palabra, lo que Dios nos dejó como fundamento para poder lograr el objetivo mayor que puede tener cualquier persona en la tierra, que es la eternidad con Dios. Yo quiero decirle, lo que Dios nos dejó es posible. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, eso es lo que yo vengo a decirle a usted, que no es fácil, pero que es posible. Hermana Alex tiene más de 50 años de estar en la iglesia sirviendo a Dios. ¿Es posible permanecer, hermana Alex? Amén. Dígase, cuando más cuesta, cuando finchillo se pone difícil, ¿verdad? Pero es posible. Ok, yo quiero llevarlo a algunos pasajes bíblicos para ver si usted está dispuesto a correr los riesgos y a pasar las dificultades, si usted es una persona que tiene resolución, si está dispuesta a actuar, hermanos, en aquello en lo que usted ha puesto su mirada. Y lo que yo voy a decir, no lo voy a decir desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. La mayoría de los fracasos de gobierno, de los pueblos,
e individual de las iglesias, de las congregaciones, la mayoría de sus fracasos se dan porque a las congregaciones llega gente no dispuesta y no con determinación. Entonces miramos gente que llega y cuando empieza a mirar que para entrar al cielo muchas veces tengo que pedirle perdón a alguien, aunque él me haya ofendido, pero está molesto y yo tengo que pedirle perdón y decirle arreglemos este asunto, pongámonos a cuentas porque en cualquier momento puedo morir. De pronto esa persona no tiene tanta determinación y dice, yo iba a ser cristiano, pero si no tenía que pedirle perdón a alguien. Pero la persona con determinación no lo piensa dos veces para decirle a alguien, me ofendiste, nos ofendimos, perdonémonos y vamos para adelante. Eso lo logra una persona con determinación. Pero el que inició el cristianismo pensando de que iba a llegar hasta donde lo iban a ofender y de allí en adelante no iba a seguir, esa persona está en problema. Vaya al pasaje que le estuve mencionando o que leí al principio de Hechos capítulo 20. A Pablo, conocemos el ministerio de Pablo. Voy a resumirlo un poco y usted puede tener el pasaje bíblico. A Pablo, donde él iba, lo echaron a la cárcel y desde la cárcel él le predicaba a la gente. Cuando él pasó todo ese pueblo o esos pueblos, él iba ganando gente para Cristo, dejaba a un líder allí y se iba para otro pueblo y ganaba a otra gente para Cristo, dejaba a otro líder. Y todo lado donde Pablo iba ganando gente para Dios. Y resulta que en ese caminar de Pablo, que es nuestro caminar o debe ser nuestro caminar, de pronto empezaron a llegarle noticias al apóstol Pablo que iba pasando por Jerusalén y le dicen, Pablo, usted sabe que te están esperando y te quieren matar. Pablo, te están extendiendo una trampa porque te quieren hacer daño. Pablo, tenga cuidado cuando llega allá. Y cuando vas a ir a aquel pueblo donde fuiste a predicar el evangelio, ahí hay gente que te tiene mala voluntad y tenga cuidado porque te pueden hacer daño. Y entonces Pablo, de recibir tanta información como diciendo, ya no prediques más, ya no hagas más la voluntad de Dios. Ante toda esa adversidad, él dijo en el verso, vea qué interesante el verso 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Eso es lo que necesitamos, gente ligada en espíritu con Dios y con el compromiso eterno de Dios. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Si me van a maltratar, no importa. Si me van a matar, no importa. Si me van a meter a la cárcel, no importa. Yo estoy ligado en mi espíritu con Dios y tengo un compromiso. No sé, me anuncian que me va a ir mal allá, pero yo tengo un compromiso, yo tengo una determinación. Por lo tanto, nadie me va a detener en esta determinación que yo tengo. Voy a decir algo que aquí alguna gente dice no suena muy bonito, pero es válido. El cristianismo no es para gente floja. ¿Me escucharon? El cristianismo no es para gente floja, es para gente que se amarre los cinturones. Y después en el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso alguna, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no importa. Si yo tengo que morir, no importa. Ninguna de esas cosas hago caso. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Iglesia, aquí hay un detalle importante que usted necesita que usted tome en cuenta. Es que usted debe terminar la carrera, pero la debe terminar contento, con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe de luchar en el cristianismo con alegría, con optimismo. No importa lo que me están diciendo y me están anunciando. No hago caso a ninguna de esas cosas con tal que acabe mi ministerio. ¿Qué voy a pasar? No sé, dice él. Pero no estimo nada mayor que cumplir mi propósito en la tierra. Nada de eso. Mi propia vida está por debajo de ese compromiso porque hay una determinación.
Y que acabe, dice, con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Tienes que dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, iglesia. Voy a ir mencionándoles algunos pasajes de gente que tuvieron determinación. No sé si alguien ahora que entendió de lo que estoy hablando me puede regalar resumir algún ejemplo que usted se acuerde de alguien que tuvo determinación en la Biblia. Si no se acuerda, yo le voy a ir acordando algunos pasajes bíblicos. Abuelo Héctor, bueno, no está en la Biblia, pero viejito determinado hasta que murió, ¿cierto? Bueno, eso fue aquí en la tierra, pero cierto. La Biblia dice que Daniel era un joven. A veces no comparto el hecho de que a veces desde aquí decimos que como tratamos de enfocar que el cristianismo es para los viejos, para la gente que ya está pasado de moda y que a los jóvenes les es muy difícil. Quiero decirle a los jóvenes que los viejos también tenemos dificultades. Los jóvenes tienen algunas dificultades, pero los ancianos también tenemos algunas dificultades. Ustedes tienen algunas tentaciones, nosotros también tenemos algunas tentaciones. Ustedes tienen algo por qué luchar, nosotros también tenemos algo por qué luchar. La Biblia dice que Daniel era un joven. Y voy a resumir lo que usted ya posiblemente ha estudiado. La Biblia dice que Daniel, cuando tomaron cautivo los babilonios a este pueblo, al pueblo de Israel, los tomaron cautivos y entre esos estaba Daniel. Y entre todo lo que usted sabe, a Daniel lo querían obligar porque el rey de Babilonia escogió a 4 jóvenes del pueblo de Dios y los quería tener cautivos y querían que ellos se acostumbraran a los hábitos y a las costumbres del pueblo babilonio. Y entre ese grupo, entre esos 4 jóvenes estaba Daniel. Y Daniel, dice la Biblia, que le ofrecieron que tenía que comer la misma comida, que tenía que ser adiestrado, e iba a haber gente que al pasar algún tiempo, algunos años, ya Daniel ya no iba a hablar como el pueblo de Dios, sino iba a empezar a hablar como el pueblo babilonio, iba a acostumbrarse a las cosas del mundo para enfocarlo en este tiempo. Y ese proceso que se necesita para que la persona se parezca. No sé, pero si ustedes han mirado la gente que se va para los estados y trabaja con una cuadrilla mexicana, es un año después y está hablando idénticamente a un mexicano. Porque esas cosas se van acostumbrando, los dichos, las costumbres y algunas cosas, no sé, situaciones. Conste que mi nuera es mexicana, no estoy hablando malo, sino son los hábitos. Y la Biblia dice, para resumir este pasaje, para hablar de una persona que era joven y tenía determinación. Pero en el capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? La Biblia dice que Daniel se paró y le querían obligar, los tenían entre comillas cautivos. Y Daniel dijo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo cambiar esa palabra y decir, Daniel tenía determinación y él dijo, no me voy a acostumbrar a los babilonios. Yo entiendo, yo sé lo que me corresponde y yo voy a actuar, yo voy a vivir, yo me voy a comportar como un hijo de Dios y yo no me voy a acostumbrar. Por lo tanto, les pido que no me obliguen a hacer lo que ellos hacen. Él propuso. Mi pregunta es, iglesia, ¿ha propuesto usted no contaminarse con el mundo? Si trabaja con pura gente que tiene un vocabulario vulgar, ¿ha propuesto su corazón no a decir lo mismo? Si hay gente, si eres un joven de la universidad que cuando salen de la universidad o al recreo solo hablan de pornografía o de ser infiel o de irrespeto a los padres. Necesitamos que esos jóvenes se paren ahí diciendo, yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con las cosas que ahí se puedan decir, hablar y hacer.
La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. Tiene determinación. Ahora, yo quiero que usted analice, porque los pasajes que yo quiero irle enfocando, usted lo sabe. Y la gente que no tuvo determinación se quedaron, y para muchos ejemplos podríamos sacar y decir que los que no tuvieron determinación no recibieron la bendición de Dios. Y yo quiero aplicar, los que no tenemos determinación en este año 2023 se van a devolver posiblemente. Como cuando Josué y Gedeón llevaron a aquel pueblo a probarlos en el río, en las aguas. Van a pasar ese problema, van a enfrentar a los enemigos, la gente que tenga determinación. Podría mencionarle el pasaje que usted conoce de Jacob. Y hay un canto por ahí. Yo no lo canto porque la música, cuando repartieron la música, yo andaba haciendo un mandado y no me dieron música. Pero Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Sabe qué dice eso de Jacob? Que Jacob era una persona que tenía determinación. La Biblia dice que luchó con el ángel y luchó con el ángel, y al final, en la lucha físicamente que él obtuvo en ese momento, se le zafó una pierna. Eso más o menos es la interpretación. Y él siguió luchando con ese tremendo dolor, y él siguió luchando y siguió luchando, y antes de que rayara el sol, él había obtenido la bendición. Le pregunto, ¿estará usted dispuesto a luchar por esa bendición? ¿Estará usted dispuesto a luchar por sus hijos? ¿Estará usted dispuesto? Ayer me llamó la atención, no sé qué se me hizo mi esposa, pero mi esposa tenía una reunión ayer. Les digo yo a una compañera de mi esposa que los admiro, porque aunque usted la ve muy chiquilla, mi esposa tiene 40 años que se graduó en el colegio. Y ayer estaban celebrando los 40 aniversarios del grupo, y todavía se hacen reuniones. Repartieron camisetas, 40 aniversarios, y de donde están, algunos en los estados, otros en toda parte del país, vienen y se reúnen y tienen, y eso, ni los que se graduaron hace 3 años hacen eso, 40 años después. Y yo le decía a una compañera de mi esposa que admiro esa actitud, admiro esa situación. Y esa compañera de mi esposa, que es la esposa de Efraín Barrantes, doña Marlene, además que mi esposa se llama Nueva, ¿verdad? Ella dijo algo que me llamó la atención, y le dijo a mi esposa y le preguntó: ¿sus hijos toman licor? Porque ella está luchando porque su hijo se va para las fiestas, se va para los turnos, se va para allá, y ella no se duerme hasta que no llegue su hijo. Si a las 12 de la noche no ha llegado, ella está desvelada. Y es lo normal de una madre. Lo que quiero decir es, Jacob luchó por una bendición. Pero si tú no luchas por una bendición, y yo le decía a mi esposa cuando me dijo eso, le dije yo: esto no merece más que darle gracias a Dios, que nosotros nos acostamos y dormimos como los grandes, porque tenemos paz, porque nuestros hijos no están metidos allí, porque adquirimos una bendición. Dios nos llamó hace muchos años y hemos insistido estar tomados de la mano de Dios, porque como dijo el hermano Lai, ese es el mejor negocio, es tomarse de Dios. Y como resultado, entonces, cuando nos acostamos, no tenemos el problema de que Manfred o Steven o Justin o Michael estén allá tomando licor, porque nosotros hemos luchado por una bendición. En el libro de Lucas, para los que tienen Biblia, Lucas capítulo 18, vaya abriendo la Biblia en Lucas capítulo 18. Gloria a Dios. Yo quiero que entienda, iglesia, que usted fue llamado para tener determinación. La viuda, hermanos, aparece el ejemplo de la viuda y el juez injusto.
¿Usted sabe qué permitió? Esta viuda le pedía al juez y le enviaba un mensaje y le decía al juez: por favor, haz justicia conmigo. Y como era una viuda, no le ponía mucho cuidado, y el juez tenía sus ocupaciones y de feria. Dice la Biblia que era un juez injusto. Y este juez y esta viuda seguía insistiendo y le decía: por favor, juez, haz justicia conmigo. Y se volvía a ir. Yo me imagino que cuando el juez estaba en algún juzgado por allí, a punto de dar alguna determinación de algún juicio, se metió una mujer, posiblemente con alguna careta, para que no lo conociera, y cuando estaba frente al juez se quitó la careta. Esto no lo dice la Biblia, eso lo estoy... Se quitó la careta y le dijo: juez, aquí estoy otra vez, por favor, hazme justicia. Ya le había dicho muchas veces más que le hiciera justicia, pero resulta que era un juez injusto. Y la Biblia dice que tanto era la insistencia de esta mujer viuda, tanto fue la perseverancia, tanta fue la determinación que esta mujer tuvo, que aún el juez, siendo malo, le dijo: le voy a hacer justicia. ¿Se ha determinado usted dejar de orar, hermanos, porque no siente ganas de orar? Usted sabe una cosa, hermano, que nosotros hemos malentendido algunas cosas. Usted no debe orar porque usted sienta ganas de orar. Cuando sentimos ganas de orar, es sabroso orar. Pero cuando no tenemos ganas de orar, hermanos, necesitamos orar. Y esta mujer insistió, insistió y insistió. Si no tuviera tenido determinación a inicios, cuando el juez le dijo una o dos veces, mucho menos iba a detener a ponerle cuidado a una mujer viuda. Era como despreciada, pero esta mujer tenía determinación y dijo: no voy a dejar quedito a este juez, y voy a insistir hasta que me haga justicia. Le pregunto: ¿has venido orando por algo? Y si este juez le hizo justicia siendo malo, ¿cuánto más nuestro Dios hará justicia por lo que usted viene orando, por el anhelo que hay en su corazón? Quiero decirle: no se detenga, siga con determinación orando hasta que reciba lo que Dios tiene para usted. Podría mencionarle muchos pasajes, voy a llevarlo a dos pasajes bíblicos más. Solamente recordarles, la Biblia dice en el libro de Números capítulo 13, aparece cuando Moisés envió a aquellos 2 espías a mirar al pueblo, la tierra prometida. La Biblia dice que le dijo, y llamó uno de cada príncipe, los llamó y les dijo: vayan a reconocer la tierra, aquella tierra es para nosotros. Ustedes van a ir y van a mirar qué hay allá y van a traer la información al pueblo de Israel, y cuando ustedes vengan nos vamos a sentar con todo el pueblo para que ustedes nos digan qué posibilidades hay de recibir lo que ustedes andan viendo allá. Y la Biblia dice que cuando ellos llegaron al inicio, cuando empezaron a entrar a la tierra, dice que los frutos que daba ese pueblo, la tierra prometida, eran enormes. Cortaron una racima y la querían llevar y no la podían llevar una sola persona. Entre dos la amarraron en una vara y entre 2 personas la llevaron, como evidencia de que valía la pena entrar allá. Y la Biblia dice que cuando llegaron y todo el pueblo estaba enormemente afanado por recibir la información de los 2 espías que llegaron. Me imagino que se llenó toda una plaza de gente, todo el pueblo de Israel, y Moisés les dijo: ahora sí, pasen de uno en uno y vayan diciéndome qué posibilidad hay de adquirir la tierra. Y la Biblia dice que salieron unos cuantos, espero que no estén aquí hoy, pero unos cuantos negativos. Y empezaron a decir: lo que allá hay es muy bueno, lo que allá vale la pena entrar, pero resulta que ahí están los hijos de Anac. Anac era una generación de gigantes, ahí están los gigantes, y esto es imposible enfrentar a ellos. Y pasó otro y empezó a hablar: allá es lindísimo, es posible, allá los racimos son grandes, los frutos son buenos, todo es maravilloso, pero no es para nosotros. Iban pasando de uno en uno.
¿Sabe? Este pasaje, para los que lo conocen, no sé cuántos de ustedes han mirado que la construcción de este templo sería como enfrentar a uno de los descendientes de Anac. O sea, es imposible. Pero necesitamos que se levante gente de aquí como Caleb y Josué. Y de pronto estaba por allí, no sé, Papillo diciendo que no era posible. Voy a tomar un ejemplo, pero no es lo real en Papillo. No es posible. Y por allá se paró el hermano Luis y dijo, jamás, eso no es posible. Es muy lindo, allá es maravilloso, los frutos son buenos, pero no podemos. Y de pronto se paró Porfirio y le dijo, callen a Papillo, callen al hermano Luis, callen al otro, esta gente son muy negativa. Nosotros podemos entrar. Y dijo Josué, yo también estoy de acuerdo, nosotros podemos entrar. Hay logros en la Biblia que se lograron por una determinación colectiva. Y hay algunos ejemplos de gente determinada que era individualmente, cada uno de ellos tenía determinación. Hay cosas que necesitamos lograr, hermanos, como lo hizo ese pueblo, esa parte del pueblo de Israel. Una determinación colectiva. Para nosotros llegar a hacer este templo y tenerlo como lo merecemos nosotros los hijos del rey. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos gente determinada, colectivamente. Que lo que yo estoy pensando que es posible, lo crea Efraín, lo crea Orlando, lo crea Gilbert y que todos creamos que es posible. Y damos un aporte y gente determinada diciendo en pocos tiempo, en pocos años, no sé cuánto, vamos a tener terminado con porcelanato, con paredes pintadas, con una pantalla allá y otra allá. Eso es posible. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vamos a lograr con gente determinada. Pero si usted lo analiza desde el punto de vista, la lógica de la naturaleza, era como los 10 espías, solamente miraban las dificultades. No hay mucho ganado, no hay mucho café, no hay mucha plata, no hay mucha gente empleada en la iglesia. Y posiblemente necesitamos que se levante un Caleb y un Josué y les diga, no importa eso porque nuestra dependencia es de Dios. Pues la Biblia dice que se levantó Caleb, hizo callar al pueblo y le dijo a Moisés, Moisés era el líder, y le dijo, Moisés, yo quiero que me escuchen. Muchas cosas de lo que ellos dicen tienen realidades, pero más podemos nosotros que ellos. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que los que dijeron que no, ellos no pudieron entrar y toda su descendencia tuvieron esclavos, hermanos, en Babilonia hasta que fueron muriendo y Dios levantó una generación de los que sí le creyeron y entraron con Caleb y Josué. No sé cuánta gente tendrá que ir muriendo, hermanos, de gente negativa, pero Dios ha de levantar una generación que le crea a Dios, que diga lo que aquí se recibe es la bendición de Dios y no importa que hayan dificultades, no importa que estén los gigantes, nosotros los vamos a enfrentar porque podemos más nosotros que ellos. ¿Qué le parece si usted le regala un aplauso a Dios? Amén, porque Dios es bueno. Lo voy a llevar al último pasaje de la Biblia. Busque en el libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 24. Este pasaje me impactó y con ese quiero ir cerrando, hermanos, la palabra, la prédica. Aquí se encuentra, hermanos, aquella mujer Sirofenicia. Sirofenicia porque era de Ciro y de un pueblo que se llamaba Fenicia. Entonces, en la historia de la Biblia aparece como la mujer Sirofenicia. Ser determinante, hermanos,
nos lleva a obtener los milagros de Dios. La Biblia dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo, hablando de Jesús, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús o de él, dice, vino y se postró a sus pies. Vea qué interesante este pasaje, que usted lo ha leído muchas veces. La mujer era griega, por lo tanto, no tenía casi ni razón de llegar a pedirle un favor a Jesús, porque no era israelita. Entonces ella era vista como despreciada para el pueblo de Israel. La mujer era griega y sirofenicia de la nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, hablando del pueblo de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el verso que sigue, en el verso 28, usted puede resaltar la determinación que tenía esta mujer. Ya Jesús le había dicho, yo vengo y mi misión es por Israel, y esta mujer le dijo, no importa lo que pase. Y Jesús le dice, necesito llevar el mensaje y cumplir mi misión en Israel. Y esta mujer le dijo, y cuando Jesús le dijo, no está bien, deje que primero se sacien los hijos. Y esta mujer le dijo, no importa, porque aún lo que cae de la mesa los perrillos lo pueden juntar. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que de los hijos. Entonces, vea lo que le dijo Jesús. Entonces le dijo, por esta palabra, por esa determinación que esta mujer tenía, le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de su hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y su hija estaba y la hija acostada en su cama. ¿Qué hizo que esta mujer se sobrepasara a la conversación con Jesús? Una persona que tenía determinación. Señor, no importa, yo no merezco. Usted, quiero decirle, usted no merecía que Dios lo tomara en cuenta. No importa, Señor, yo no merecía, pero algo más me llama la atención en este pasaje, y es donde yo quiero ir concluyendo, iglesia, es que esta mujer, estando allá donde fue a mirar a Jesús, la hija había quedado ¿dónde? Había quedado en casa, tenía un espíritu inmundo y esta mujer quería, y Jesús allá donde tuvo el encuentro con una persona que tuvo determinación, le dijo, váyase para su casa y su hija es libre de aquel demonio. Necesitamos que en esta mañana haya gente determinada aquí, escuchando esta palabra, que escuchó esta mujer que tenía determinación, y pueda trasladar un milagro a su casa. ¿Me escucha? Si usted tiene determinación en la iglesia, si usted ama a Dios, si usted sigue buscando de Dios, aunque se le cierren algunas puertas, posiblemente has venido orando por el cambio de alguien que está en casa. La Biblia dice que Jesús le dijo, nótese que la hija que tenía el demonio no estaba ahí donde estaba la mamá con Jesús. Ella estaba en casa. Su determinación, iglesia, va a trasladar un milagro a su casa. Su determinación de amar y de seguir a Dios, van a haber algunos cambios allá. Has venido orando por alguien hace años
Si tienes determinación, Jesús desde aquí va a trasladar ese milagro allá. Cuando tú llegues a su casa, en algún momento Dios va a trasladar ese milagro, pero ese milagro no va a suceder a menos de que alguien aquí no tenga determinación. Y la mujer se fue y ella vivió atormentada con su hija así, pero cuando ella llegó a la casa, la determinación que ella tuvo en el encuentro con Jesús le permitió trasladar ese milagro a su casa. No sé cuáles son las cosas que has venido orando, cuáles son las cosas por las que pides, cuál es el anhelo que hay en su corazón. Si no tienes determinación, se devuelves. Pero si tienes determinación, se te resuelven los problemas a usted aquí y se resuelven los problemas en casa. Hay conflictos sin resolver allá en casa porque hay gente que no tiene determinación aquí. Póngase de pie, iglesia.